Marineros, ¿qué es lo más espeluznante que han visto en el mar? Soy buzo profesional desde hace más de 10 años. He nadado con tiburones antes. He estado en lo profundo de los océanos en condiciones extremas y he visto cosas que la mayoría de la gente nunca imaginaría. Pero lo que me pasó aquella vez, esa vez en Belice, aún me persigue en mis pesadillas. Era un día despejado, y decidimos bucear en el Gran Agujero Azul. Para los que no lo conocen, es un sumidero marino gigantesco, con más de 300 metros de ancho y 125 metros de profundidad. Un abismo negro en medio del Caribe. Las corrientes eran tranquilas, y todo indicaba que sería una inmersión espectacular. Bajamos a unos 45 metros de profundidad. A esa altura, la luz del sol apenas penetra el agua y todo se vuelve azul oscuro. Debajo de nosotros, las cuevas submarinas se abrían como bocas negras esperando devorarnos. Y entonces los vi. Un grupo de tiburones toro nadaba en círculos a nuestro alrededor. Habíamos leído sobre ellos, territoriales, agresivos y con una de las mordidas más fuertes del reino animal. Pero no parecían interesados en nosotros, hasta que algo cambió. Mi amigo Jack se movió bruscamente al ajustar su equipo. Un pequeño reflejo metálico de su reloj brilló en el agua. Eso fue suficiente. Uno de los tiburones rompió la formación y nadó directo hacia él. No hubo tiempo para pensar. Todo pasó en segundos. Jaque se quedó completamente inmóvil, como se supone que debes hacer cuando un tiburón te enfrenta. Pero yo reaccioné mal. Al ver al tiburón venir, giré mi cuerpo instintivamente y, en lugar de apartarme, le di un cabezazo en la nariz. Sí, sé lo que estás pensando. Es lo que dicen que hay que hacer. Y sí, golpear la nariz de un tiburón puede desorientarlo, pero solo si lo haces correctamente. Lo que hice yo fue un error. Sentí el impacto en mi máscara de buceo y una vibración que me recorrió el cráneo. Pero lo peor vino después. El tiburón retrocedió y entonces algo cambió en el agua. Los demás tiburones, que antes parecían indiferentes, se tensaron. Sus cuerpos se curvaron, nadaban de forma errática. Y luego, empezaron a acercarse. Había activado su instinto de caza. No era solo un tiburón enojado. Ahora eran 5. Jaque comenzó a moverse lentamente hacia arriba, pero yo no podía. Estaba atrapado entre ellos. Regla número 1 del buceo con tiburones: no entres en pánico. Yo entré en pánico. Mis latidos se aceleraron, mi respiración se volvió más pesada, consumiendo más oxígeno de mi tanque. Veía el regulador de aire burbujeando frente a mí. Uno de los tiburones pasó tan cerca que sentí el agua moviéndose a mi alrededor. Y entonces, el segundo golpeó mi pierna, no mordió. Solo me empujó. Era un aviso. Mi mente gritaba: no te muevas. No te muevas. No te muevas. Pero mis instintos decían otra cosa. Moví la pierna, y eso fue todo. El tiburón más grande se lanzó. No me mordió directamente, pero sentí su piel rugosa raspar mi brazo al pasar. Su ojo negro, vacío, me miró por un segundo antes de perderse en la penumbra. Jaque, bendito idiota, actuó rápido. Golpeó su tanque con un cuchillo repetidamente, generando un sonido metálico fuerte. Eso desvió la atención de los tiburones por un momento, y fue mi única oportunidad. Subimos. No puedo explicar cómo lo logramos. Fue un ascenso controlado, pero lleno de pánico. Sabíamos que si subíamos demasiado rápido, podríamos sufrir una embolia. Pero si nos quedábamos, seríamos comida. Los últimos metros fueron los peores. El tiburón más grande nos seguía. Cuando finalmente emergimos, el bote estaba demasiado lejos. Intentamos nadar lo más rápido que pudimos. Entonces lo vi, justo debajo de mí, una sombra gigante, silenciosa, ascendiendo. El bote estaba a 10 metros, la sombra, a 5. Me dije: no mires atrás. No mires atrás. No mires atrás. Pero miré. El tiburón abrió su boca. Vi las filas de dientes. Una mancha de sangre llenó el agua, pero no era la mía. El capitán del barco había lanzado un trozo de pescado al agua en el último segundo. El tiburón cambió de dirección, atraído por la carnada, y eso fue suficiente para que Jack y yo lográramos subir al bote. Nos desplomamos sobre la cubierta,
jadeando, temblando, sin poder creer que estábamos vivos. Desde ese día, no he vuelto a bucear en el gran agujero azul, y cada vez que cierro los ojos por la noche, aún veo esa sombra bajo mí, aún siento esa mirada negra y vacía en mi piel, aún escucho mi respiración en el regulador, y me pregunto, ¿qué habría pasado si no hubiera mirado atrás? Si te está gustando, suscríbete. Una vez estuvimos en un tour en un barco con fondo de cristal en Hawái, en la bahía de Anauma, y nos dirigíamos a una zona conocida por la concentración, reproducción y crianza de ballenas jorobadas. El operador del tour dijo que no se les permitía acercarse a menos de 100 pies, pero que a menudo había grandes grupos de ballenas en la zona, por lo que las posibilidades de ver algunas eran muy altas. Cuando el barco estaba en tránsito, había una corriente de agua agitada bajo el casco, así que no se podía ver nada. Pensé que todo lo del fondo de cristal era una estafa hasta que dejamos de movernos, entonces la vista fue increíble. El agua era de un azul hermoso y la visibilidad parecía ilimitada. Nos habíamos detenido sobre un tipo de arrecife y la diversidad de vida marina era asombrosa. El operador del tour, un viejo isleño curtido con un bronceado marrón oscuro, estaba en el sistema de megafonía describiendo las increíbles vistas bajo nuestros pies. Hablaba con la voz relajada y tranquila que uno esperaría de un tipo cuyo trabajo era estar de vacaciones en Hawái. Sin embargo, no habíamos visto ninguna ballena jorobada de cerca, solo algunos saltos a lo lejos, cuando de repente la vista en el fondo de cristal se vio oscurecida por burbujas. Una ballena había nadado, a alta velocidad, justo debajo del barco. Luego otra, y otra, y otra, una cinta transportadora de ballenas. Empezaron a rozar y golpear el barco. No sé qué tan grande o largo era el barco, quizás 75 pies, con capacidad para unas 100 personas, pero los impactos fueron suficientes para hacernos deslizar por los bancos de plástico. Todos miraban a través del fondo de cristal, pero miré hacia arriba por un segundo y estábamos rodeados, por todos lados, por ballenas, 8 o 10 de profundidad. Al principio, el operador del tour estaba entusiasmado, diciendo que esto nunca le había pasado en 30 años, qué suerte teníamos, qué increíble era. Dijo que las ballenas medían entre 45 y 60 pies de largo y podían pesar 40 toneladas. Eran tan elegantes para su tamaño, todas cubiertas de percebes. Fue muy divertido, las ballenas parecían bastante juguetonas. Luego, los golpes se intensificaron hasta el punto de que todos los pasajeros se deslizaban por los bancos de plástico, chocando unos contra otros, y algunos cayeron al suelo. La gente gritaba y los niños lloraban. Un miedo obvio comenzó a filtrarse en la voz del operador del tour, y ese miedo se extendió a los turistas. Finalmente dejó de hablar y todos nos resignamos a nuestro destino. Te das cuenta en ese momento de lo pequeño e indefenso que eres y de lo grande y salvaje que es la madre naturaleza. Duró y duró, unos 20 minutos, tanto tiempo que ya ni siquiera era divertido, las ballenas parecían estar aterrorizándonos. Luego, tan repentinamente como habían aparecido, desaparecieron. Literalmente, un segundo estábamos envueltos en un torbellino y al segundo siguiente estábamos solos en el océano. El capitán del barco arrancó los motores y nos dirigimos de vuelta a la costa. Todos se sentaron en silencio aturdido, los maridos consolaban a las esposas, las mujeres consolaban a los niños, ni siquiera el operador del tour habló durante el viaje de 30 minutos de regreso a la costa. Al acercarnos al muelle, volvió al sistema de megafonía con su discurso de venta sobre recomendarlo a otros, pero su voz seguía bastante temblorosa. Pensé, probablemente se necesita mucho para asustar a ese tipo, probablemente estábamos en más peligro de lo que sabíamos. Siguiente historia. Hace muchos años, un amigo de la familia me llevó al mar por primera vez. Nunca antes había ido de pesca ni había estado en un barco, y siempre había querido hacerlo. Fuimos al Golfo de México, según él, a unas 3 millas mar adentro. Planeamos pasar la mitad del día en el barco. Pescar un poco. Bueno, ¿sabes cómo cuando estás en un campo o en un espacio abierto, como el océano, y se acerca una nube, puedes ver su sombra en el suelo /diagonal agua? Pues eso vi. Tal vez se extendía unos cientos de pies de ancho.
Le comenté a mi amigo lo genial que era que pudiéramos ver la sombra de una nube completa viniendo hacia nosotros en el océano. Luego miré hacia arriba para ver qué nube era, y no había ninguna. Era un día azul claro. Las únicas nubes que podía ver estaban en el horizonte, muy lejos. Eso es extraño. Sugerí que tal vez nos estábamos moviendo hacia una zona alta de tierra, de solo unos pocos pies de profundidad. Él dijo que no, porque estábamos anclados. Ahora, los dos nos quedamos helados. Se nos acercaba rápidamente. Nos estábamos riendo histéricamente de pura sorpresa y confusión. Ahora estaba a unos 30 pies de distancia. Estábamos justo a su derecha. Tan pronto como la sombra comenzó a pasar por debajo de nosotros, el barco se sacudió con fuerza. Caí de espaldas y mi amigo se agarró a una barandilla y no se cayó. El barco se asentó y la sombra continuó moviéndose. Finalmente giró a la derecha y se fue mar adentro. Mi amigo y yo estamos enloqueciendo y decidimos irnos. Él va a levantar el ancla, pero no hay ancla. Solo la parte donde estaba unida el ancla y está arrancada. Dañada. Lo que sea que fue, cortó la cadena y la arrancó sin disminuir la velocidad. Por eso el barco se sacudió. De nuevo, era enorme. Si tuviera que compararlo con algo, diría que tal vez un poco más grande que un campo de fútbol. En cuanto a la forma, ovalada. Era ovalado. Así que la parte delantera era algo redondeada, pero más puntiaguda que la trasera. Imagina la sombra de un huevo gigante con la parte superior hacia ti. Todavía no tenemos pistas sobre qué tipo de animal es tan grande y puede simplemente chocar contra un ancla y arrancársela como si fuera de mantequilla. Siguiente historia. Nunca he hablado de esto antes. Quizás porque cada vez que intento explicarlo, la gente solo asiente con la cabeza y dice, bueno, qué suerte que saliste de ahí. Pero no entienden. No entienden lo que es sentirte completamente solo, sin control, y saber que, en cuestión de minutos, podrías desaparecer, y que nadie se daría cuenta hasta que fuera demasiado tarde. Déjenme llevarlos al momento en que casi muero en el mar. Todo sucedió hace 5 años. Había viajado con un grupo de amigos a Tailandia. Era nuestra primera vez en Asia, y queríamos hacer lo típico, templos, comida callejera, playas paradisíacas, pero lo que más nos emocionaba era bucear. Elegimos un tour en Koh Tao, una isla famosa por sus aguas cristalinas y sus arrecifes de coral. Nos aseguraron que era seguro, que las corrientes eran suaves y que sería una experiencia inolvidable. Dios, qué razón tenían. Nos dividieron en grupos. La mayoría éramos principiantes, así que un instructor nos explicó las reglas básicas, qué hacer si veíamos un tiburón, cómo comunicarnos bajo el agua, qué hacer en caso de emergencia. Todo parecía bastante rutinario. Nos aseguraron que el agua estaba tranquila y que no habría problemas. Nos mintieron. Entramos al agua con nuestros trajes de buceo y tanques de oxígeno. Todo iba bien al principio. El arrecife era increíble, peces de todos los colores, formaciones de coral como castillos submarinos, rayos de sol filtrándose a través de la superficie. Entonces, noté algo raro. Mientras explorábamos, sentí que me movía sin hacer ningún esfuerzo, como si el mar me estuviera empujando, como si el agua tuviera vida propia. Mi instructor nos había advertido sobre las corrientes marinas, pero dijo que serían leves. Esto no era leve. Intenté nadar de regreso al grupo. No podía. Era como si alguien estuviera jalándome por los pies. Miré a mi alrededor. Mi grupo estaba cada vez más lejos. Quise gritar, pero estaba bajo el agua. Mi respiración comenzó a acelerarse. Error número 1. El consumo de oxígeno aumentó. Error número 2. Intenté nadar en contra de la corriente. Error número 3. No estaba avanzando. Estaba siendo arrastrado. Intenté hacer señales con mi linterna. Nadie me vio. Intenté moverme de otra forma. Nada. Fue entonces cuando lo entendí.
La corriente me estaba llevando mar adentro. Si no hacía algo pronto, desaparecería. No sé cuánto tiempo pasó. Podrían haber sido minutos, podrían haber sido horas. Mi mente entró en un estado de pánico silencioso. Pensé en mis amigos en la superficie, disfrutando del viaje sin notar que uno de ellos ya no estaba ahí. Pensé en los buceadores que han desaparecido en mares tranquilos, cuyos cuerpos nunca son encontrados. Pensé en lo que haría cuando se me acabara el oxígeno. Me obligué a calmarme. Recordé algo que había leído una vez: cuando una corriente te arrastra, no luches contra ella. En lugar de eso, nada de forma diagonal. Así que lo intenté. Me dejé llevar un poco más y empecé a moverme lateralmente, en ángulo. Al principio, no sentí diferencia. Pero entonces, noté que la presión del agua disminuyó. La corriente seguía ahí, pero ya no tenía control absoluto sobre mí. Seguí nadando, en pequeños impulsos. De pronto, vi algo a lo lejos. Un arrecife. Me dirigí hacia allí. Cuando lo alcancé, me aferré a una roca con todas mis fuerzas. El coral afilado me cortó las manos, pero no me importó. Estaba a salvo. Desde ahí, me impulsé y nadé hacia la superficie. Cuando finalmente salí del agua, el bote estaba a más de 500 metros. Grité. Nadie me escuchó. Grité otra vez. Y entonces, un amigo me vio. Saltó al agua y nadó hacia mí con un salvavidas. Cuando me sacaron del agua, no podía parar de temblar. Algunos pensaron que era por el frío, pero no era el frío. Era porque sabía lo cerca que había estado de desaparecer para siempre. Nunca volví a bucear después de eso. Algunos de mis amigos todavía lo hacen. Dicen que exagero. Pero lo que ellos no entienden es que el océano no necesita tiburones para matarte. A veces, el agua misma es suficiente. Siguiente historia. Trabajo en un crucero de lujo desde hace varios años. He visto de todo: pasajeros excéntricos, fiestas descontroladas, incluso algunos sustos en alta mar. Pero lo que viví hace un par de temporadas es algo que todavía me pone la piel de gallina. Era una travesía de 7 días por el Caribe. Todo iba bien hasta que, en la segunda noche, una mujer de unos 60 años comenzó a llamar la atención del personal. No por ser problemática, sino por lo que llevaba consigo: 2 muñecas de porcelana, vestidas con ropa victoriana, a las que trataba como si fueran niñas reales. Al principio, pensé que era una excentricidad inofensiva. Hay gente que viaja con objetos sentimentales, y no es mi trabajo juzgar. Pero luego empecé a notar cosas extrañas. Cada noche, la mujer cenaba sola en la cubierta, colocando las muñecas en sillas frente a ella. Les servía platos de comida y murmuraba suavemente, como si conversara con ellas. Hasta ahí, solo era algo raro. Pero la cuarta noche, cuando terminaba mi turno, me la encontré en el pasillo. Parecía preocupada. Disculpe, joven, ¿ha visto a Emily? Me quedé en blanco. ¿Emily? Sí, mi niña. No está en mi camarote. Se escapó. Mi primera reacción fue pensar que hablaba de una pasajera más. Pero entonces me di cuenta de que se refería a una de sus muñecas. Traté de calmarla, asegurándole que revisaríamos con el personal de limpieza. Ella insistió en que Emily nunca se iba sin avisar y que algo malo le había pasado. A la mañana siguiente, la encontramos. O mejor dicho, una camarera la encontró. Estaba en el pasillo, justo fuera del camarote de la mujer, de pie, mirando hacia la puerta. La trabajadora juró que cuando pasó por ahí a las 4 de la mañana, la muñeca no estaba. Cuando se la devolvimos, la mujer la tomó en brazos y susurró: «No vuelvas a hacerlo. Me asustaste». Esa misma noche, mientras hacía mi ronda en los pasillos de primera clase, algo me hizo detenerme frente a su camarote. No sé por qué, pero me quedé ahí por unos segundos. Fue entonces cuando la escuché. Una risa, suave, aguda, de niña, pero en la habitación solo estaba la mujer. Al día siguiente, se bajó en el siguiente puerto. Nadie la volvió a ver. Aún hoy me pregunto, ¿con quién hablaba realmente?